Ricardo Ravelo, vamos entrándole al tema que es materia de la discusión, el análisis, la polémica, los enojos, los enconos, la especulación, la intriga, que es qué pasó con el Mayo Zambada y con el Chapito Joaquín Guzmán López, con la información más reciente que se ha ido dando, que se han sumado otras versiones, pero sigue lo mismo, fue secuestro, fue entrega, fue traición y en el fondo también el hecho evidente de que el gobierno mexicano no tiene la información de lo que sucedió en su terreno y que seguimos esperando que Estados Unidos nos informe de lo que pasó en México. Ricardo. Sí, justamente hoy, hace 8 días de esos hechos, fue el jueves 25, creo que ya después de la mesa fue cuando empezó a trascender información de esto. Mira, ya con base en lo que se ha revisado, analizado, obviamente hay demasiada especulación, confusión y hasta misterio en esto, que a 8 días no haya todavía una información fehaciente, clara, respecto de lo que ocurrió hace una semana en Culiacán. Los datos que yo tengo y que han sido ya manejados también en distintos espacios, es que el Mayo bajó de la sierra de Durango unos días antes de jueves 25, porque acudió a unas citas médicas para atender sus problemas de salud. Ya al cierre de sus actividades, de su agenda, en Culiacán, fue a encontrarse con Joaquín Guzmán López. Ahí empezó toda esta rumorología, porque el abogado Frank Pérez, el abogado del Mayo Zambada, sembró la duda, sembró el sospechosismo de que su cliente fue secuestrado, fue atado. Hay otra versión de que incluso dicen que hasta drogado, que lo amarraron, que se lo llevaron al rancho Loreto, a 35 kilómetros de esa casa donde se encontró con Guzmán, y que ahí lo treparon al avión, y también se fue Guzmán, y llegaron a Santa Teresa en Nuevo México, en El Paso, Texas, para donde fueron detenidos. El abogado Lisman, el abogado de Joaquín Guzmán López, hace 2 días desmintió esta versión. Dice, no hubo ni secuestro ni entrega. Mi cliente no está acusado de secuestro. El abogado de Guzmán López en México, José Luis González, dijo ayer declaró aquí en México que no hubo ni secuestro, ni entrega, ni captura por parte de la DEA o el FBI en México, como se había dicho originalmente, lo cual equivaldría a una violación de la soberanía, sino lo que ocurrió, dijo él, fue que sus clientes llevaban 4 años negociando con las autoridades norteamericanas y que el jueves 25 decidieron entregarse en la frontera. O sea, ahí fue cuando los detuvieron. Y que pues no hubo nada, no hubo secuestro, etcétera, etcétera. Es el abogado del cártel. Obviamente tampoco se tomó esto como un hecho sólido, porque lo que está esperando el gobierno mexicano es un informe oficial de las autoridades de Estados Unidos. Desde mi punto de vista, esta versión de la entrega tiene más sentido que las otras dos. En principio porque si hubiera habido secuestro, si hubiera habido, si lo hubieran maniatado, drogado o llevado a la fuerza, pues se habría generado un baño de sangre de inmediato en Sinaloa. Y yo estuve checando con algunos fuentes de allá, de Badiraguato, de Culiacán, cómo estaba el ambiente y me dijeron, no hay nada, o sea, aquí tenemos un ambiente tranquilo, ni siquiera un ambiente tenso, no hay, salvo lo que pasó con las tumbas de los familiares de Dámaso López, el licenciado, fuera de eso no hay violencia, no hay violencia extrema como consecuencia de esto. Hay la violencia normal que ha sido habitual a lo largo de los años, pero una violencia producto de una suerte de venganza por parte de la gente del Mayo, pues no ocurrió. Platiqué, por ejemplo, con Ismael Bojorquez, director de Río 12, y él a través de sus contactos dijo, bueno, la gente del Mayo Zambada ahí está, ahí están sus hijas, ahí está su familia, ahí están sus empresas,
ahí está su estructura de sicariato, ¿no? Nadie se ha movido del lugar. Entonces, pues esto no tiene, digamos, soporte la versión del secuestro. Dice, él coincide y me comenta, yo creo que fue también una entrega. Entonces, pues bueno, la otra parte que ya creo que entra en el terreno de la especulación, Julio, es que también existe la posibilidad de que hayan venido por ellos y que haya entrado el FBI o la DEA. Me dicen que, bueno, hay formas de evadir radares, los radares del espacio aéreo mexicano. Es decir, si un avión aterriza en una pista clandestina, suben a 2 pasajeros, no hay plan de vuelo, simplemente vinieron por ellos, entonces el avión entró, al momento de cruzar la frontera, entró con el transponder apagado y salió con el transponder apagado. Y lo encendieron cuando cruzaron la frontera hacia Estados Unidos, porque si un avión que no se identifica entra en el espacio aéreo de un país, pues bueno, esto ya genera mucha alarma y puede incluso hasta ser derribado. Esa es una explicación que a mí me dan algunos pilotos dice, bueno, es una forma de evadir que el vuelo sea rastreado por los radares. Es ilegal, obviamente, pero pudo haber ocurrido también que entraron y se fueron, se los llevaron y no hay evidencia de qué pasó realmente, de qué aeropuerto, de qué pista clandestina, porque evidentemente un avión con este equipo de comunicación apagado, pues no tiene forma de ser ubicado, ni su altitud, ni su dirección, ni si va a hacer escalas, ni su... Claro. Final. Muy bien, Ricardo, gracias. Guadalupe Correa Cabrera, más allá de los detalles y todos los intríngulis de esta historia tan complicada y tan enigmática, en el fondo, Guadalupe, ¿que estamos en presencia de qué? De una recomposición de liderazgos en uno de los principales cárteles del país, el de Sinaloa. ¿Es solamente un acto de efectismo, acaso con fines electorales para Estados Unidos, pero en el fondo no cambia ni se mueve nada? Esto significa que pueda haber una mayor acometida contra líderes de los grupos delictivos en México. ¿Cómo lo vas viendo en esa perspectiva más global, Guadalupe? Muchas gracias por la pregunta, Julio, porque a veces pienso que hemos gastado mucho tiempo en especular al respecto de este arresto, ¿no? Que se dio en Estados Unidos de 2 aparentemente capos, de los capos más importantes en México y uno de los más icónicos, ¿no? Si fue un arresto, fue una entrega, una traición, unos dicen una cosa, otros dicen otros con fuentes periodistas estrella, con fuentes supuestamente oficiales, pero que no pueden revelar. Todo este tipo de especulaciones nos llevan a no ver realmente y a no analizar realmente la estructura del narcotráfico en México y del crimen organizado, y de hacer esta separación entre lo que es paramilitarismo criminal y lo que es narcotráfico en sí. Porque también la narrativa estadounidense, nos hemos comprado mucho la narrativa estadounidense y la narrativa del Departamento de Justicia a través de su agencia antinarcóticos de la DEA, en el sentido de que, bueno, ahora los capos, ¿no? Y el Mayo, y los chapitos, y las recompensas, y bueno, si descabezan un cártel va a haber violencia aquí, va a haber violencia acá. Estaba yo, en este momento estoy escribiendo un libro y estaba recopilando algunos testimonios no testimonios, sino una plática que tuve con Ricardo Ravelo con relación a la estructura del cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. Y él lo estaba diciendo, fue muy interesante. Ricardo me decía, antes de que sucediera esto, porque hablé con él y lo entrevisté antes de esto, ¿no? Y hablamos de la estructura del cártel de Sinaloa, ¿no? Que, bueno, obviamente como organización, la organización de la que hablábamos en los 90s, de la que hablábamos a principios de este siglo, es muy distinta que la que tenemos ahora, ¿no? Hablábamos de esta idea de las franquicias criminales y hablamos también, por ejemplo, del cártel de Caborca,
pues del fundador supuestamente del cártel de Caborca y de ahora su sobrino que se llama igual, de los chinos. Me estaba contando toda esta narrativa, pues un poco, digamos, de serie de Netflix, ¿no? De estos capos, de estos narcos, cuando, pues, estas organizaciones criminales supuestamente se dedican ya a muchas más cosas, no solamente al narcotráfico. Y cuando pensamos en narcotráfico, no pensaríamos en que estos carteles se iban a pelear unos a los otros y los líderes se iban a pelear. Realmente esto sí me parece una serie de Netflix y no me permite entender la violencia en el país, tampoco nos permite entender los negocios criminales, ¿no? Porque para los narcotraficantes y las drogas siguen entrando a Estados Unidos, ya muchas de ellas, de las que se consumen, son drogas sintéticas, no las drogas que vienen, por ejemplo, o las que han venido de Colombia, la cocaína, la heroína, muchas de ellas son sintéticas y tendrían otras dinámicas, pero entonces seguimos repitiendo esto de la crisis del fentanilo de China, de México, de los laboratorios, del Mayo, del cártel de Sinaloa, y como decía, estábamos hablando con Ricardo, ¿no? De que el cártel de Sinaloa, los liderazgos ya estaban muy difusos, pero a veces me llama la atención, realmente los chapitos sean de estos lugartenientes tan importantes como en esos tiempos, o estamos hablando de la violencia en México que se explicaría más bien a nivel local, ¿no? Que la protección por parte de los alcaldes y de los empresarios, la generación de los grupos paramilitares, todo esto viene a partir de esta plática que tuvimos, ¿no? ¿Quién genera los grupos paramilitares? Por lo general son los empresarios que están vinculados con los políticos y todo esto va operando a nivel local, ¿no? Y toman estos nombres, cártel de Sinaloa. ¿Qué tal si para entender lo que está sucediendo nos quitamos de la cabeza estos nombres de los chinos, el Chapo, el Mayo, ahora los Chapitos, ahora pues el sobrino del capo de capos, ¿no? Es muy importante que vayamos entendiendo mejor cómo funciona el cártel Jalisco Nueva Generación, cómo funciona el cártel de Sinaloa, cómo funciona el narcotráfico versus la extorsión, el secuestro y la participación de criminales organizados en diferentes actividades. Porque no se puede pensar que este señor, Ismael El Mayo Zambada, tenga la capacidad de inundar de droga a los Estados Unidos cuando vemos esta imagen, ¿no? De esta persona ya muy debilitada, muy grande, quizás enferma, porque esas versiones de la enfermedad del Mencho, pues todo esto no se relaciona con la realidad, con las dinámicas y con la generación de violencia. Yo creo que ya basta de que estemos tratando de adivinar lo que está sucediendo, porque Estados Unidos ha también manejado, y la DEA ha manejado un espectáculo bastante pueril, muy cercano a la serie de Netflix, y realmente ellos no han resuelto su principal problema, que es la distribución y el consumo de drogas y la entrada de drogas a los Estados Unidos. Gracias, Guadalupe.